Hola, yo soy Sergio Melchor, soy del grupo 104 y este es mi comentario de texto de La nieta del señor Lin, escrita por Philippe Escrita y publicada originalmente en Francia en el año 2005, La nieta del señor Lin es la octava obra del escritor Philippe Claudel, escritor reconocido alrededor del mundo, especialmente en Europa y Francia, su país de origen. El autor nació el 2 de febrero de 1962 en Dombasle-sur, región alejada de Francia. Ha escrito más de 20 obras a lo largo de su trayectoria, entre las cuales destacan La investigación y aromas de 2014, El informe Brodek de 2008, Almas grises de 2003 y La nieta del señor Lin de 2005. Claudel cultiva el género de la novela, siendo sus obras de planteamientos poco frecuentes profundizado en los problemas humanos. Sus descripciones son sencillas con tramas minimalistas, teniendo frecuentemente como fondo el horror de la guerra. En La nieta del señor Lin no es posible ubicar los eventos de la historia en una época exacta, pues no se mencionan de manera concreta. Sin embargo, podemos inferir que posiblemente se refiera al periodo de guerra de Vietnam entre 1955 y 1975, pues se sitúan al mismo tiempo que la juventud del autor, y como él declara, creció jugando entre los restos de batallas de grandes guerras de que azotaron a Europa en el siglo XX y a su país, ecos que luego se transformarían en la escenografía del conflicto moral de sus novelas. Además, vive en un pequeño pueblo al noreste de Francia, rodeado de bases militares y antiguos campos de batalla. Ahora, La nieta del señor Lin pertenece al género de ficción literaria y al movimiento literario que inició a finales del siglo XX y principios del XXI, el llamado postmodernismo. Los temas que identifiqué dentro de La nieta del señor Lin fueron la tolerancia como la llave de la amistad en momentos de pena y la pérdida como guía hacia la locura. Abarqué dos de los temas haciendo la siguiente tesis. La amistad puede llegar a ser el apoyo más grande que hay en momentos de pérdida. Esta es respaldada en el libro, que principalmente nos cuenta la historia de Lin, un anciano que vive en una aldea pequeña de apenas 12 familias. Un fatídico día encuentra a su hijo y a su nuera en el suelo, muertos, como un daño colateral de la guerra. A unos cuantos metros de ellos, encuentra su última esperanza, su nieta, que yace en pañales sobre el suelo y a su lado, una muñeca de su mismo tamaño, que ahora está decapitada por restos de metralla. El señor Lin, sin nada más que perder, y sin nada que le quede allí, toma a su nieta en brazos y decide irse y no volver nunca. Lin llega como refugiado a un país extraño del que no conoce nada ni a nadie, donde la gente parece alejarse y burlarse de él. Allí conocerá al señor Bark, quien nos enteramos es viudo y comparte de cierta forma el mismo dolor que Lin. A pesar de hablar diferentes idiomas, entablan una amistad increíblemente profunda. Además, parece ser que de las pocas personas que acogen a Lin y a Sandiu, su nieta, como personas normales. Tras varias semanas de haber llegado a aquel país, Lin es llevado a un asilo, por lo que se deja de ver con Bark. Como consecuencia, Lin escapa para volver a encontrarse con él, siendo atropellado por un auto mientras cruza la calle, el cual no lo mata. Al final de la trama, mientras los paramédicos lo asisten, se nos revela que Sandiu es en realidad la muñeca de su nieta. En cuanto a la estructura externa, se utiliza la prosa como tipo de escritura, ya que la historia que se cuenta es de manera lineal y lo requiere para no confundir a los lectores. El tipo de división que se utiliza es por parágrafos. El autor diseña de esta manera el libro, que se narra de una manera cronológica y es una sola historia, y así se mantiene la continuidad. Los diálogos que se utilizan son internos, y estos aparecen exclusivamente en las conversaciones con el señor Bark, debido a que Lin no es capaz de comprender lo que dice, así que los diálogos son más que nada declaraciones de una sola persona, por lo que no hay respuesta ni necesidad de usar más espacio. La tipografía especial se utiliza al escribir la letra de la canción que Lin le canta a su nieta, la misma que las mujeres de su aldea cantaban. La razón principal de lo anterior es que aquella canción simboliza la paz, la tranquilidad y la felicidad que se le fueron arrebatadas al señor Lin, pero al mismo tiempo simboliza el futuro que tal vez ni Lin ni Bark sean capaces de ver. Dentro de esta obra no hay golpes de vista, ya que no hay recursos gráficos y se requiere de comprensión para seguir la línea argumental. Nuevamente menciono que no se utilizan los recursos gráficos en esta obra, pues esta toca temas crudos y sombríos como la guerra o la muerte. Asimismo, la forma en que las palabras son empleadas es suficiente para que el lector se concentre en la lectura.
Ahora, hablando de la estructura interna de la historia, la manera en que se cuenta es lineal, como ya fue mencionado, y por parágrafos, específicamente 20, los cuales pueden ser sintetizados en que los primeros 6 cuentan la muerte de la familia de Lin, su llegada al país extranjero y su acoplamiento dentro del mismo. Aproximadamente del 7 al 14 tratan su relación con el señor Bark, entre otras cosas, y del 15 al 20 su estadía en el asilo, su escape y el accidente del desenlace, donde no muere Lin. Pienso que el autor diseñó de esto de tal forma que seamos capaces de que una vez que se ha revelado que Sandy es una muñeca, podamos ordenar todas las piezas del rompecabezas de manera veloz, como la quietud de la bebé o la extrañez de las demás personas al ver al señor Lin. Dentro de esta obra se utiliza un narrador de tipo omnisciente y extradigético en este caso, pues a pesar de que habla en un tiempo presente la mayoría del tiempo, sabe lo que los personajes piensan y sienten, así como lo que han vivido también. El autor decide usarlo para así narrar desde una perspectiva de tercera persona, y por su naturaleza no teme esconder que Sandy es en realidad una muñeca, pero tampoco lo revela directamente hasta el final de la historia. Ahora, analizando los elementos, podemos decir que hay algunos personajes incidentales, como el médico que ve a Lin y a su nieta, la traductora que le da a entender a Lin unas palabras, o los niños que juegan con Sang-Dyu en algún punto de la historia. Pero nos enfocaremos principalmente en 2 o 3 personajes. Primero, el señor Lin es el protagonista de la trama, quien lo perdió todo menos a su nieta. Es un personaje dinámico, pues al principio pensaba en el nuevo país como algo extraño y atemorizante, pero el señor Bark cambió su idea. Sin embargo, es plano, ya que se mantiene bueno durante toda la historia. El señor Bark, por su lado, es un personaje secundario extremadamente plano, es pura bondad sin muestra de malicia alguna, y es dinámico también, pues el señor Lin cambia su percepción de las cosas. Sang-Dyu es tomada por algunos como un personaje y por otros como un símbolo de un mejor futuro, al igual que la canción que le canta Lin, pero esta no tiene interacción alguna con otros personajes de la historia. El país extranjero donde se desarrolla la historia simboliza un nuevo comienzo, centrándonos en lo atemorizante que este puede llegar a ser, y es descrito como aparentemente un país de primer mundo, ya que tienen autos, tiendas, bancos, restaurantes y demás facilidades. Como ya fue mencionado, es imposible afirmar una época exacta en donde transcurren los hechos. No se menciona dentro del libro, ni el autor lo ha dicho, pero referente al ritmo de la lectura, podemos ver desde sus inicios que es rápida, directa, narra las acciones y las situaciones sin dejar pasar mucho tiempo, sin enfocarse tanto en la descripción. Finalmente, con el análisis de recursos podemos observar que dentro de la obra hay varias figuras retóricas, como la metáfora, la sinalefa, la prosopografía, el flashback. No obstante, la comparación o símil es la que más prevalece, al comparar 2 términos que se asemejen en alguna cualidad, como en el parágrafo 5, donde se lee: las chicas volvían la cabeza y gorjeaban como los pájaros en primavera. La nieta del señor Lin es una historia corta pero conmovedora. Me pareció muy apropiada el estilo simple y lineal que el autor empleó, especialmente para explicar el último giro que Claudel tenía listo para sus lectores, así como el mensaje que en sus palabras es un grito universal hacia la amistad y la tolerancia. En mi experiencia leyéndolo puedo decir que me hizo recordar y sentir al mismo tiempo. Definitivamente es una lectura que merece la pena y no me esperaba un giro como el que se hizo, así que si tienen la oportunidad, léanlo.